De nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar con los videos del curso de lenguaje C, específicamente con la parte 2 de ciclos. Ya habíamos visto en el video anterior que los ciclos se pueden dividir en dos tipos, en los condicionados al inicio y los condicionados al final, y que el lenguaje C tiene dos ciclos condicionados al inicio, el ciclo while y el ciclo for, y un ciclo condicionado al final, el ciclo do while. También decíamos en el video anterior que todo problema puede ser desarrollado usando cualquiera de los tres ciclos. Eso quiere decir que, dada una solución con un determinado ciclo, se puede reescribir a cualquier otro de los que ya mencioné. Entonces, en este video no voy a desarrollar los ejemplos con los tres ciclos. Eso va a ser una actividad que la persona que esté asistiendo al video puede desarrollar para practicar. Lo voy a desarrollar con alguno de los tres. También decíamos que normalmente, el do while se suele utilizar para hacer validaciones, el ciclo for se utiliza para hacer conteos y el while para el resto de actividades relacionadas con las iteraciones, con los ciclos. Pero vuelve y juega. Usted puede hacer validaciones con el for, como lo vimos en el video pasado, hacer conteos con el while, en fin. Pero simplemente son usos que normalmente se le dan. Entonces, de nuevo, vamos a resolver el problema con alguno de los ciclos y es la persona que está asistiendo al video la que le queda la actividad de convertirlo a los otros ciclos para que practique. Muy bien, comencemos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a desarrollar consiste en lo siguiente. Crear un programa en lenguaje C que permita determinar la suma de los dígitos de un número entero positivo y hay que validar esa entrada del usuario. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si el usuario ingresa el número 1973, la suma tiene que dar 20, porque es el resultado de sumar 1 más 9 más 7 más 3. Si el usuario ingresa 34.578, entonces el resultado es 27, que es sumar 3 más 4 más 5 más 7 más 8. ¿Correcto? Bueno, ¿cómo hacer eso? Entonces vamos a hacer un análisis. ¿Cuál es el resultado esperado? Es la suma de los dígitos. En este caso, si el número es 8.345, entonces el resultado va a ser 20, que es la suma de los dígitos. ¿Cuál es el dato disponible? El valor que el usuario ingresa, es decir, en este caso el 8.345. ¿Qué vamos a hacer? Entonces resulta que vamos a hacer un ciclo que por cada iteración lo vayamos dividiendo por 10. En algún momento llegaremos a 0, ahí paramos. ¿Listo? Y cada número que tengamos, entonces le vamos a calcular el módulo con 10 para que ese resultado que nos da, ese residuo que nos da, sea el elemento que vamos a ir sumando. Entonces vamos a ver, si le damos 8.345 y le calculo el módulo con 10, el resultado es este dígito, 5. Y ese 5, entonces yo lo voy a ir sumando, arrancando un acumulador en 0, entonces queda 0 más 5, 5. Muy bien. Y el nuevo valor que voy a utilizar será este valor dividido 10, división. Entonces queda 834. Entonces, si repito el procedimiento, 834 módulo 10 me da 4, que es este último dígito. Se lo sumo al 5 que ya tengo, llevo 9. Este 834 lo divido en 10 y me da el siguiente número, 83. Repito el ejercicio. Módulo 10 me da 3, lo voy sumando. 3, 9 más 3, 12. Y el siguiente es 8. Entonces 8 módulo 10 me da 8, lo sumo me da 20, que es el resultado que estoy esperando. Y al dividir este 8 en 10 me da 0, estamos hablando de divisiones enteras. Entonces ahí paro la ejecución. Tenemos que recordar, aquí lo tengo, que dado un número cualquiera, por ejemplo el 834, si yo hago una división entera, entonces obtengo 83, porque 83 por 10, ¿cierto? Me da 830. ¿Y cuánto le falta? 4, ese es el residuo. Entonces a eso me refiero con este valor, el residuo. Entonces observe que coincide precisamente con las unidades de este número. Ok, ¿qué variable vamos a usar? La variable número que me va a llevar este señor y la variable suma dígito o suma. Entonces vamos a ver cómo resolverlo. Entonces nuestro programa tiene nuestra identificación, ¿cierto? 0, 1 de 5 ejercicios que vamos a resolver, sumar cifras, programa que permite determinar la suma de todos los dígitos de un número entero positivo, bueno, mi nombre, la fecha y la licencia. Vamos a usar la biblioteca stdio, ¿sí? Vamos a utilizar la biblioteca uniquindio.h y vamos a crear dos funciones. Una que se llama leer entero positivo, que es la que me va a permitir hacer la validación que nos pide el ejercicio,
y una que se llame sumar dígitos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ese es el main. ¿Qué hay que hacer? Entonces vamos a declarar las variables número y suma. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a pedirle al usuario que nos ingrese un entero positivo y va a ser responsabilidad de esta función hacer que el usuario tenga que ingresar un número positivo. Si el usuario ingresa un número negativo, él volverá a hacer la solicitud. Entonces, cuando lleguemos a este punto, esta variable va a tener siempre un número positivo. No hay como tener un número negativo. O sea, la responsabilidad va a ser de esta función. ¿Qué hace luego? Vamos a invocar nuestra función sumar dígito, le pasamos ese número que ya sabemos que es positivo, obtenemos la suma y luego simplemente la imprimimos, ¿correcto? Entonces, ese es el que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer un número positivo, hay que sumar los dígitos y hay que imprimir la suma. Ahora viene el cómo. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a leer un entero positivo? Entonces, aquí hacemos uso del ciclo do while para hacer la validación. De nuevo, se puede hacer con el while, se puede hacer con el for, como lo hicimos en el video anterior, pero normalmente se utiliza el do while para este tipo de cosas. Ya vimos la razón. Es más legible hacerlo con el do while que con los otros, pero se puede. Ahora sí, volvamos. ¿Qué es leer un número positivo? Entonces vamos a declarar una variable entera normal. Vamos a utilizar la función de la biblioteca de Uniquindío para leer un número entero cualquiera. Entonces viene el ciclo se repite solo si esto es verdadero. Entonces, ¿cuándo es verdadero? Cuando el valor que el usuario ingresa es menor que 0. Si es menor que 0, entonces vuelve y pregunta. Y aquí se va a quedar hasta que el usuario ingrese un valor mayor o igual a 0, o sea, positivo, y retorna ese valor. Entonces, ese va a tener acá. ¿Cómo hace este sumar dígito? Entonces, este lo vamos a hacer con un while. También se podría hacer con un for y también se podría hacer con un do while, pero vamos a hacerlo con el while. Aquí está de nuevo, no olviden la documentación de cada una de las funciones, que es importante, la descripción, los parámetros y qué retorna. Entonces la función que retorna un número entero, que es la suma. Recibe un número entero. Vamos a declarar una variable sumar dígito. Ese es el acumulador, entonces lo vamos a colocar en 0. Y mire lo que decíamos en la explicación. Mientras número sea mayor que 0, entonces ¿qué hago? Calculamos el residuo, ¿cierto? Con 10 y lo vamos acumulando en este acumulador suma dígito. Y el siguiente número va a ser el resultado de dividir por 10. Recordemos que esto es una forma abreviada de escribir esto mismo, número dividido 10. Y que este que está aquí arriba es una forma abreviada de escribir suma dígito más esto, ¿cierto? Entonces, para no volver a repetir la variable, uno utiliza la versión simplificada, que es esta. Vamos a ejecutarlo a ver si nos funciona. Vamos a compilarlo, compiló y lo vamos a ejecutar. Entonces, si colocamos 1973, ya sabemos que el resultado es 20, ¿cierto? ¿Qué pasa si intentamos ingresar un número negativo? Entonces vamos a poner menos 73 y observen que él vuelve y me hace la solicitud. Podríamos hacer un if aquí para que el usuario tenga un mensaje del por qué le están volviendo a preguntar, pero por ahora de manera sencilla lo podemos hacer así, nada, pero cuando coloquemos un número más grande, entonces sí nos da 19, perfecto. Entonces esta es una forma de resolver este ejercicio, seguramente habrán otras, pero lo importante acá es hacer la división del qué y luego el cómo, y ya sabemos que el cómo lo podemos cambiar por una versión más eficiente, por una versión que use un ciclo distinto, no importa. Y el usuario no tiene por qué darse por enterado de ese tipo de cosas. Muy bien. Continuemos entonces. Nuestro segundo ejercicio es construir un programa en C que calcule el factorial de un número entero ingresado por el usuario. Hay que recordar acá, bueno, el factorial de un número corresponde al producto de los números por todos sus antecesores, hasta 1. Entonces vamos a ver acá, ¿cuál es el factorial? Y este es el símbolo de factorial de 7. Entonces sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, que es 5040. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ver entonces cómo hacer eso. Aquí está el análisis. Entonces, ¿cuál es el dato esperado? Pues el factorial del número que se ingresa. ¿Cuál es el dato disponible? Un número que el usuario que quiere calcular el factorial. Aquí la validación sí lo vamos a hacer con un mensaje. Vamos a decir, si el número es menor que 0, entonces simplemente le vamos a decir no podemos calcular el factorial. Y si sí, entonces vamos a decir el factorial es tanto. Entonces lo calculamos y se lo imprimimos.
Si es menor que 0, simplemente le vamos a decir que no lo vamos a poder hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues que el proceso es solicitarle al usuario ese número, luego mediante una estructura de decisión determinar si ese número es negativo o no, y ahí sí utilizar los ciclos para calcular esta serie, ¿cierto? 7 por 6 por 5 por hasta encontrar el factorial que deseamos hacer. Muy bien, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, de nuevo acá la identificación de nuestro programa, el 02 factorial, programa que permite calcular el factorial de un número entero, el nombre, la fecha, la licencia. La biblioteca stdio y la biblioteca uniquindio. Entonces aquí tenemos el qué. ¿Qué hay que hacer? Hay que declarar la variable número que el usuario nos va a dar y una variable factorial que es la que nos va a guardar el resultado. Borramos la pantalla, le pedimos al usuario que nos ingrese un entero, ahí sí, negativo no importa, positivo, y aquí es donde está la verificación. Si el número es menor que 0, entonces le vamos a decir al usuario que no, se puede calcular, llega este y termina el programa. De lo contrario, es decir, el número es mayor o igual a 0, entonces se calcula el factorial, se guarda aquí el resultado y se imprime ese resultado. Observen que aquí no estamos usando el do while para volverle a preguntar al usuario cuál es el valor, como pasó en el ejercicio anterior, pero se pueden combinar ambas cosas. Se puede usar un if para informarle al usuario y se puede poner un do while para volver a repetir. Entonces dejo las dos cosas para que ya la persona que está asistiendo al video lo pueda hacer como un ejercicio. Ahora viene la pregunta, bueno, ¿y cómo es que yo calculo esto? Si ven la forma de trabajar, yo trabajo en un nivel más abstracto, diciendo el qué quiero, y luego me concentro en esto más pequeñito, el cómo calculo esto. Entonces, una forma de hacer eso es lo siguiente. Recordemos aquí la documentación, perdón, aquí. Entonces está, función calcular factorial, no nos olvidemos del verbo y del complemento. Entonces, calcular factorial. ¿Qué recibe? Un número entero. ¿Qué retorna? Un número entero. Entonces vamos a declarar un acumulador, en este caso se llama factorial, que comienza en 1. Y vamos a decir, mientras ese número sea mayor que 0, entonces factorial es igual a factorial, ve aquí está la forma simplificada, por número. Es decir, esto se puede escribir así, recordemos, factorial por número. Es decir, el valor que tiene factorial, que es 1, lo multiplica por el valor del número. Entonces si le dimos, por ejemplo, 5, queda 1 por 5 y se guarda acá. Y a número le resto 1, entonces queda valiendo 4. Entonces queda 5 por 4, luego queda valiendo 3 y así sucesivamente. Cuando este señor deje de ser mayor a 0, se retorna el valor de factorial. ¿Qué pasa cuando el número es 0? Entonces viene factorial es 1, número mayor a que 0, no, retorna factorial y ese es el valor correcto. Factorial de 0 por definición es 1. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo, démoslo como estaba, vamos a compilarlo y probemos. Factorial de menos 8, 82, entonces me dice, no, eso no lo podemos calcular, ¿cierto? Ok, vamos a calcular el factorial de 0, entonces es 1, perfecto. Vamos a calcular el factorial de 5, ahí está, 120. Muy bien, hay que tener mucho cuidado de no usar números muy grandes porque el factorial crece de manera muy rápida, entonces un factorial de un número muy grande puede hacer que el programa demore mucho o inclusive se puede abortar porque se sale de los límites de los enteros, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero para estos números pequeños es suficiente números así. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Resulta que existe algo que se llama la tabla ASCII. ASCII es solo una sigla en inglés que simplemente es un código estándar americano para el intercambio de información. Eso es en una tabla que tiene 256 caracteres que van del 0 al 255. Entonces resulta que no todos esos caracteres se suelen imprimir porque hay unos caracteres de control como barra espaciadora, como el mismo espacio, como el salto de línea. Bueno, entonces vamos a hacer un programa que nos imprima parte de esa tabla. Vamos a imprimirla del 33 al 128. Y además yo quiero que lo haga en 4 columnas. Entonces vamos a ver el análisis. Resultado esperado, imprimir la tabla ASCII en 4 columnas desde el carácter de código 33 al de código 128. Datos disponibles no hay, porque la tabla tiene que salir de manera única, no hay que solicitar nada al usuario. Proceso, realizar y que en cada iteración del 33 al 128, por cada iteración se imprime tanto el valor entero como el carácter. Tenemos que recordar que el lenguaje C, los caracteres para el sistema son números enteros también.
Entonces podemos decirle a C que lo imprima tanto como número como carácter y él lo va a hacer sin problema. Entonces vamos a la documentación del programa, programa número 3, tabla ASCII, la biblioteca, las bibliotecas en este caso, nuestro procedimiento imprimir tabla ASCII. Podríamos haberle dado aquí los parámetros de desde dónde hasta dónde, pero lo dejamos fijo para que quede aquí, 33 a 128. Borramos pantalla y simplemente invocamos nuestro procedimiento imprimir. ¿Qué hace el procedimiento? Véalo acá. Hace un ciclo para, véalo, porque es un conteo, si ven un uso de él, del 33 hasta el 128, de uno en uno. De nuevo, esto se puede reescribir, ya debes saber cómo, a usar while o do while, pero dejémoslo del para. ¿Qué hacemos acá? Vamos a imprimir, ojo que esto es ¿qué? Un tabulador, nos va a dar un espacio grandecito, reservando 3 espacios para un número entero, ojo que aquí está el número entero, y carácter, pero observen que está 2 veces carácter, lo que yo les estaba mencionando. Carácter, a pesar de que aquí dice int, yo puedo obligar a que lo imprima como carácter, como un elemento, un símbolo, y lo hace. O si lo hago como dígito, lo imprime de manera numérica. Esto que está acá, si ese valor numérico del código es divisible por 4, esto es lo que quiere decir divisible por 4, entonces va a ser un salto de línea. Y observemos cómo queda esto. Y ahí lo tenemos. Del 33 al 128, esto es lo que mencionábamos que nos deja 3, veanlo acá está, estos 3 para que quede todo bien alineado. Acá nos imprime el código, que es este código numérico, y esta C es para que nos imprima el carácter asociado. Esto entonces, ¿qué significa? Que la A mayúscula tiene como código ASCII el 65, mientras que la A minúscula, que por aquí debe estar, vale, acá está, tiene de código 97. ¿Listo? Eso es muy importante porque uno podría inclusive usar estos números para decirle al sistema imprímame la A o imprímame un carácter especial, una tilde o algo que está en otra parte de la tabla. Entonces lo dejo ahí para que la persona que asista al video pueda modificar estos valores y pueda ver otros elementos de la tabla. Existe otra tabla más grande que la tabla Unicode que tiene 65.535 caracteres y en C también se puede imprimir. Pero le voy a dejar a la persona que está asistiendo el video que haga una investigación de qué debo modificarle a esto para imprimir ya no la tabla ASCII sino la tabla Unicode. Muy bien. Ok, vamos de nuevo aquí a nuestra presentación. Un ejemplo solamente ilustrativo de algo que mencionamos en el video anterior es cómo hacer un menú principal. Solo que esta vez quiero mostrarles cómo hacer un programa que se quede solicitándole al usuario opciones del menú hasta que el usuario decida salir del programa. Entonces es crear un programa en lenguaje C con un menú de 4 opciones. ¿Ven? Aquí está. El usuario deberá seleccionar una de ellas, 1, 2, 3 o 4. Y si se escoge la opción 1, solo por ilustrar, va a decir usted escogió la opción 1, si es 2, va a la 2 y así sucesivamente. Y si es la 4, se sale del programa. Si no, él vuelve y nos va a preguntar. Ya después podemos reemplazar opción 1, por ejemplo, calcular el área de un triángulo. Opción 2, calcular el área de un círculo. Opción 3, calcular el área de cualquier cosa. Entonces son distintas cosas que se pueden hacer y el usuario decide qué quiere hacer en el momento. Muy bien. ¿Cuál es el análisis? Entonces, imprimir un mensaje de acuerdo a la selección del usuario en un menú principal. Datos disponibles, solamente la opción que el usuario quiere. Quiero la 1, quiero la 2, la 3. Proceso, pues leer la opción e imprimir el mensaje de acuerdo a esa opción. Entonces entran las decisiones múltiples. Podemos hacerlo también con decisiones anidadas. Ya sabemos que podemos convertir cualquier decisión múltiple a una decisión aniada, pero lo vamos a hacer con múltiples. Entonces, de nuevo, la identificación de nuestro programa, programa número 4, menú, programa que ilustra la creación de un menú, bueno, la fecha, la licencia, las bibliotecas, y tenemos dos opciones, dos funciones, una función y un procedimiento. La primera nos va a permitir pedirle al usuario cuál es la opción que él quiere, y la segunda vamos a procesar esa opción que él nos dio. ¿Listo? Entonces acá tenemos programa principal, opción. Vamos a hacer un ciclo. Mire acá, se va a repetir mientras sea diferente de 4. Recordemos que el menú, la opción 4 es la de salir. Entonces, si él escoge una opción diferente a la 4, él vuelve y nos pregunta. Entonces, se queda en este ciclo. Entonces, en el programa, en la función principal, vamos a pedirle al usuario que nos dé la opción. Si es diferente de 4, entonces vamos a procesar la opción. Le vamos a mostrar un mensajecito que diga
presiono una tecla, esta es la función para presionar una tecla. ¿Por qué? Porque cuando él dé la vuelta, resulta que obtener opción va a borrar la pantalla por cada iteración. Entonces, si no lo hacemos así, no vamos a ver el resultado. Entonces, es importante. Entonces, volvemos. Nuestra función principal, ¿qué nos va a hacer? Nos va a pedir al usuario que nos dé una opción de lo que él quiere. Si es diferente de 4, entonces la procesamos, le mostramos un mensaje de presionar una tecla, esperamos que él presione la tecla con esta función, que es de la biblioteca Uniquindío, y si sí, da la vuelta porque es diferente de 4. Recuerde que esto repite si esto es verdadero. ¿Qué pasa si él da 4? Entonces él dice, es diferente de 4, no, se viene para acá, es diferente de 4, no, y termina. Ahora, ese es el qué. Y en el cómo hacemos obtener una opción? Entonces una forma es esta. Hacemos nuestra función, obtener opción, creamos o declaramos una variable opción, hacemos un ciclo do while, borramos la pantalla y le imprimimos el menú. ¿Listo? Y le pedimos leer un carácter, que cuál es la opción que él quiere dar. Esa es opción. Si opción es menor que 1 o mayor a 4, entonces se queda aquí esperando que el usuario ingrese la opción correcta. Podemos agregar acá un if para informarle al usuario que la opción que dio es incorrecta, pero lo dejamos de manera más sencilla. Entonces, cuando ella dé una opción correcta, es decir, un número del 1 al 4, lo retorna. Recuerde que eso que retorna queda almacenado en esta variable, se verifica que sea diferente de 4 y se llama la función, el procedimiento, pasando esa información como argumento. ¿Qué hace este señor? Pues recibe esa opción y a través de una decisión múltiple determina si es la opción 1, imprime, usted seleccionó la 1, o si es la 2, la 2 y así sucesivamente. Aquí podríamos llamar una función o un procedimiento de algo más sofisticado que imprimir. Es decir, si esto fuera no simplemente opción 1, sino calcular el área de un triángulo, pues aquí podríamos llamar un procedimiento calcular área de triángulo para que haga todo allá, para que esta función quede solamente en la que ejecuta los procedimientos dependiendo de la opción. No meter todo el código del cálculo del triángulo aquí, o del círculo, del que sea. Simplemente es el llamado. Aquí como es solo un print, pues no había necesidad de hacer eso. Muy bien. Sí, todo esto se puede hacer, recordemos, en el main, pero la idea es aprender a hacer esa separación. Entonces, una forma de separar eso es de esta manera. Entonces, en el programa principal nos centramos en que hay que pedirle al usuario una opción y procesar esa opción. Aquí está la parte de cómo pedirle al usuario la opción y que además esté validado. Y aquí está cómo se procesa la opción. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. Este es el último ejemplo que vamos a hacer en este video y observen cómo funciona. ¿Cuál es la idea? Es crear un programa en C que permita dibujar una casa con todo y jardín. Estos ampersand, aquí son como las florecitas y ahí está la casa. No tiene ni ventana ni puerta, es la parte de atrás. Pero lo interesante es que este debe estar parametrizado, es decir, si yo digo que quiero una casa de tamaño 3, debe ser esta forma. Si la digo de 7 va a ser así y si la digo de 14 será así. Los valores van a estar entre 3 y 14. Esto es simplemente por comodidad de verlo en la pantalla y tal vez sea menos de 14 para correrlo en un celular. Pero bueno, la idea es simplemente igual, que el dibujo tiene que salir dado un tamaño que ya está fijo, ¿correcto? Ahora, esto parece complejo de hacer, pero vamos a ver si en realidad es tan complejo como parece. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado? Pues el dibujo. ¿Cuál es el dato disponible? Un número entero. El número entero, bueno, venga, aquí no es un número entero, ahorita miramos. Proceso, dibujar cada línea, cada línea de la casa, usando como referencia una posición inicial, que está dada como constante. Entonces, ¿cuáles son? Son posición en X y posición Y iniciales y max como el tamaño máximo. Entonces, aquí están como constantes, no son datos disponibles. Aquí hay un detallecito. Pero bueno, antes de ver cómo hacer eso, tenemos que tener presente lo siguiente. Si esta es la pantalla, esa pantalla texto, tiene una serie de filas y columnas. Entonces, cuando yo me muevo en este eje, es el eje X, se refiere a las columnas. Entonces, normalmente tiene 80 columnas, que va de la 1 a la 80. Aquí en esta esquina, en la terminal, suele decir, esta pantalla es de 80 por 24. Yo puedo hasta cambiar el tamaño de la ventana gráfica aquí, pero normalmente cuando estoy en una aplicación texto, esto está fijo, pero se puede ajustar. Entonces, normalmente es de 80 por 24 acá. Y hacia abajo es el eje Y, es el número de filas. Entonces, si yo me muevo en este sentido, me estoy moviendo acá.
en Y, 24. Y si me muevo acá, estoy moviéndome aquí, que es las columnas. O sea que este punto es el punto 80, 24. ¿Listo? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque vamos a utilizar una función que dada una coordenada en la pantalla me imprime algo en ese punto. Okay. Entonces vamos despacio. Para hacer ese dibujo podemos arrancar de un punto inicial que puede ser este punto inicial que está aquí marcado en rojo, ¿sí? Y a partir de ahí hacer este movimiento. O sea, hacia allá, observemos se mueve positivamente, hacia allá positivamente. Y hacia abajo positivamente el Y. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso porque en matemáticas ese punto suele estar es aquí. Entonces hacia allá se mueve positivamente y hacia arriba positivamente. En la pantalla es al contrario. Este es el 1, 1 y se mueve positivo para allá y positivo hacia abajo. Entonces vamos acá. El primer paso va a ser entonces movernos de manera positiva en X, haciendo max, que es la constante, rayitas. ¿Listo? Ahora, repetimos eso, pero a una distancia max en el eje Y. Entonces hacia abajo recuerden que crece Y. Entonces yo me muevo max en Y y de nuevo repito el ejercicio, moviéndome positivamente en X y haciendo max rayitas. Ahora voy a hacer esta pared izquierda. Entonces, ¿de qué tamaño es esta pared? Del tamaño max también. Y me muevo ahora es en el eje Y de manera positiva. Entonces estoy parado en el punto inicial y me muevo hacia abajo, es decir, aumentando el valor de Y, ¿cuántas veces? Max veces. Este es similar, pero desplazándome en X el tamaño de max. Recuerden que este tamaño aquí es max. Entonces yo me muevo y me muevo positivamente. Ya tenemos la forma de la casa. Ahora tenemos que hacer el lado izquierdo del techo. Pero resulta que acá, si usted observa, me estoy moviendo positivamente en X. Vea, X más 1, me muevo positivamente. Pero Y voy hacia arriba. Y ya sabemos que si hacia abajo es positivo, pues hacia arriba es negativo. Entonces hacia arriba me voy moviendo una unidad en Y. Entonces si me desplazo una unidad en X de manera positiva y me decremento una unidad en Y, entonces tengo esta diagonal. ¿Listo? Si yo estoy en este punto, me puedo mover max hacia acá, estar aquí, y hacer el movimiento hacia arriba. Hacia arriba sería entonces, me vengo hacia acá, forma negativa en Y y de forma negativa en X. ¿Listo? X acá y Y hacia arriba, entonces tengo esta otra diagonal. Entonces ya tengo el techo de la casa. ¿Qué nos falta? Hacer estas florecitas que hay acá. Entonces yo me desplazo una posición acá, menos 1, ¿sí? Pos X, o sea que es la posición inicial, menos 1. Me paro acá y me vengo de 2 en 2. Mire que hay un espacio acá. Entonces me vengo de 2 en 2. Y hago solo la mitad para que no quede tan grande. Entonces es más dividido 2, división entera. Y lo mismo hago acá. Me vengo a max, solamente, posición más max, que es este punto. Y hago de 2 en 2 la división entera. Entonces al final, ¿cómo hago esa casa? Mire que lo único que yo necesitaría tener entonces es una función, a un procedimiento en este caso, un procedimiento que yo le especifique el carácter que voy a utilizar, ya sea ampersand, ya sea el pipe, que es esta rayita, el menos o el asterisco. El punto inicial donde comienza la línea, por ejemplo aquí, XY, punto inicial. ¿Cuánto yo me voy a mover? Si me va a mover positivamente en X o negativamente en X, cuánto me va a mover en Y, si es positivo o si es negativo, y cuál es la longitud de esa línea. Y con eso ya podemos resolver el ejercicio. Entonces vamos a mirar. Mire acá, nuestro programa, este es un pequeño experimento que estaba haciendo, nuestro programa se resume a estas lineecitas que están ahí. Son 8 líneas. La primera va a dibujar el techo, luego el piso, el techo es el menos, luego el piso que es el otro menos, y mire cómo lo hacemos. Dibujar una línea, ok, en la posición X, Y inicial, que son en este caso la 3510. Ahí me voy a desplazar en X solamente de este tamaño max. Entonces voy a poner un momento en comentario esto para que veamos lo que les estoy diciendo. Listo. Si yo lo ejecuto, observen que eso me hace, ahora aquí está, perdón que no lo compilé, ese es el ejercicio que estaba antes. Listo, ahora sí. Véanlo, acá está. Entonces, esta primera línea a dibujar me dice, arrancamos en una posición, en la posición 3510, y se va a ser una línea de signos menos de tamaño 14 en este caso. 14, véalo, acá está.
Perfecto. Pero podemos invocar nuevamente la misma función, pero cambiando los valores. Ahora le vamos a decir que en la misma x, pero en la y max menos 1, o sea, en la parte inferior, también se va a mover en el eje x. Entonces vamos a compilar nuevamente y aquí lo tenemos. Entonces observen que la única diferencia entre estas dos líneas es que la segunda tiene la posición en y más un valor de 14 menos 1. Entonces ese es este valor que está aquí para hacer esta línea. ¿Listo? Entonces tenemos el techo y en este caso el piso. Nos falta ahora las paredes, entonces vamos a invocar nuevamente la función. Aquí está. Cambiamos el símbolo, ya no es un menos sino un pipe. Arrancamos en la misma posición, x y, pero esta vez el incremento no va a ser en el eje x, que sería así, sino en el eje y, para que sea vertical. Entonces vamos a compilar. Y observen cómo ya arrancamos la misma posición inicial, mire que el mismo XY es el mismo, se arrancó acá, y el incremento positivo en Y, que es este. ¿Cuántas veces? 14, max. Entonces hace esta línea. Perfecto. Vamos un poco más. Vamos a invocarla nuevamente, pero hacemos ahora el mismo, solo que ahora nos desplazamos en el X y dejamos el Y quieto. Vamos a ver qué sucede aquí. Miren, tenemos este y esta nueva línea es exactamente la pared del lado derecho. Me desplacé en X, la constante 14 menos, o sea 13, y hacemos esta línea hacia abajo del incremento aquí. Muy bien, vamos bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer el lado izquierdo del techo. Entonces decíamos que arrancamos en la misma posición XY, pero ahora el incremento va a ser en X positivo y en Y negativo. Y la cantidad, la mitad de veces, nomás la mitad de max. Entonces acá está, ahí está. Arrancamos en la misma coordenada XY, no hacemos incremento positivo en X, que sería este, y incremento negativo en Y, hacia arriba. Entonces quedamos este muñequito. ¿Cuánto? La mitad, porque este es el techo, aquí la mitad. Muy bien. Vamos a dibujar la otra. Aquí lo único que cambia, vamos a mirar acá, es que yo me muevo en X, la constante max menos 1, o sea, estoy ubicado ahora en este punto, la altura es la misma, pero ahora me devuelvo en X hacia allá y en Y hacia arriba, ¿cierto? Entonces hago esta otra diagonal, la mitad de veces, entonces ya tengo el techo. ¿Qué nos faltan? Las flores, entonces el jardín. Vamos a colocar esto acá y observen acá. Esta es la posición x menos 1 para que esté en este punto aquí. Y ahora y más la constante, o sea, nos da este punto. Nos vamos a ir de menos 2, o sea, hacia allá, de menos 2 en menos 2, por eso es que inicialmente el x es alto para poder hacer eso. Y el y no lo tocamos, porque si lo tocaríamos subiría o haría de otra forma. Listo. Nos quedaría solo una línea, que es repetir la misma instrucción, pero ahora desplazados. Entonces tenemos acá desplazamiento. Tenemos la posición inicial, esta, más max sería acá, y más max aquí. Nos vamos incrementando de 2 en 2 hacia el lado positivo, la mitad de veces. Y listo. Ya tenemos que en estas 8 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas, dibujamos nuestra casa. Con una única función que invocamos 8 veces. Pero ahora viene la pregunta, bueno, pero ¿cómo está hecha esa función? Entonces mire simplemente esto. Vamos a hacer un ciclo, podría ser cualquiera, pero un ciclo que se va a repetir la cantidad de veces que me dicen. Puede ser que arranca en 0 hasta antes de esa cantidad, o puede ser que usted diga arranca en 1 y va hasta esa cantidad. No importa. ¿Por qué? Porque esto simplemente va a contar, va a ser un número de veces. Para eso es que normalmente se usa el par. Si arranca en 0 o en 1, para este caso es indiferente. Usted podría decir, voy a contar los dedos de la mano y decir 0, 1, 2, 3, 4, o sea, de 0 a 4, o puedo arrancar en 1, 1, 2, 3, 4, 5, y sigue siendo los mismos dedos de la mano. ¿Qué hago? Utilizo la función de la biblioteca de Uniquindío para ubicar el cursor en la posición inicial XY, véalos, aquí está. Y ahí en esa posición imprimo el carácter que me dijeron. ¿Qué hago luego? Incrementar el X en el delta que me digan acá y el Y en el delta que me digan acá. Y vuelvo y juega.
Me ubico en esa nueva posición e imprimo un nuevo carácter. Entonces, si el delta de x es 0, por ejemplo, y este es 1, quiere decir que el valor de x queda fijo porque quedaría inicial más 0. Y el y se va incrementando de 1 en 1 por cada iteración. Si al contrario este fuera 1 y este es 0, pues el y queda quieto porque es inicial más 0 y quedaría x más 1. Si le pongo de 2 en 2, entonces por cada iteración este suma 2 y este suma 2. Y así sucesivamente. Entonces mire cómo un programita de 59 líneas, solamente con una función que invocamos 8 veces podemos hacer una figura más compleja. Entonces dejo que la persona que está asistiendo el video pueda jugar un poco con otro tipo de dibujos y otro tipo de cosas haciendo algo similar a este ejercicio. Para terminar el video, pues entonces le invito a la persona a que desarrolle una serie de ejercicios, que están en el libro que ya les he mencionado. Aquí hay algunos ejercicios, puede pausar el video y hacerlos, ¿sí? Algunos ejercicios que podría desarrollarlo con los 3 tipos de ciclos para que practique. No tiene que hacerlo con la forma recursiva como lo mencioné porque era solo informativo, ¿sí? Acá te pueden recordar que los caracteres son de nuevamente enteros, entonces puedo usar esa característica para eso. Acá hay más ejercicios en otra sección del libro. Y el último ejercicio, que es el que me interesa, es este, es una investigación. Mire que en el for yo solo les mencioné que se puede poner punto y coma, pero también yo puedo poner una expresión, coma, otra expresión, punto y coma, la condición, punto y coma, otra expresión, coma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, esto funciona, esto no funciona. Y si funciona, entonces, ¿cómo reescribir esta misma expresión sin usar esas comas que están ahí? ¿Listo? Entonces, queda un ejercicio para que lo haga. Bueno, para no hacer más largo el video, entonces me despido. Muchas gracias por su atención. Feliz día.